Bueno, Pero fijar la entrada como fue, ¿eh? Que también tuvo una mala suerte, no lo sé. Llegué el 15 de agosto del año 1943, Día de la Virgen. No me acuerdo porque fuimos a misa, yo la tomato. Y yo veo allí ciento y pico gente allí, de meter allí y todo formado, y de derechito a misa. Estaba yo harto de oír misa y se sermones en el penal. Por el 43. El periódico de los presos era de llamada Redención. Te puedes imaginar cómo sería el periódico. Hecho por franquismo y por periodistas franquistas, y a los presos para convencerles que, bueno, no se podía leer, eran todo mentira. Y nosotros los presos tratamos de sacar noticias, ¿cómo? Pues de mil maneras. Había las familias que comunicaban noticias, luego había que tener buena memoria y tenía memoria. Total, que había un equipo en la prisión de 4 o 5 presos que se comentaban, se hacía una especie de periódico mental, 10 o 12 noticias, 10 noticias, porque más no podía recordar. Las 10 noticias más importantes, y entonces, paseando en el patio, se comunicaba a los 1000 y pico presos, y yo en ese día, llevaba yo las noticias escritas en un papelito de un patio a otro, de un patio general a un patio pequeño. Y entonces, había unas escaleras que subían al 5.º dormitorio, una escalera corriente. Y para que no me cachease el funcionario, la puerta estaba abierta y salí corriendo, contando la suerte que me caía en la escalera. Y el tirón que me pegó me debió, por lo visto, una dislocación de una o dos vértebras, y muy mal, me dolía muchísimo. Total, que el funcionario no me cacheó, no me cogió la nota, pero me llevaron a la enfermería.